Bienvenidos amigos al podcast número 1. Aquí está la respuesta. Un programa que ha llegado para dar respuestas claras y contundentes a tus inquietudes bíblicas y sociales. El día de hoy tenemos un podcast muy interesante, pero antes de entrar a nuestro tema de hoy, quiero recordarles que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @aquí está la respuesta oficial. También estamos en TikTok como @aquí está la respuesta. Denle a la campanita en YouTube, suscríbanse para que le lleguen todos los contenidos que nosotros tenemos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca del sello de Dios en tu segmento, El Experto Responde. Para el día de hoy tenemos un invitado especial. Vamos a pedirle a Arlenis que nos diga a quién tenemos hoy por acá. Bueno, por aquí tenemos hoy al primer anciano de la iglesia de Lehigh Valley. Él es Eddie Batista, nuestro gran amigo Eddie. ¿Verdad, Eddie? Saludos muchachos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bienvenido, Eddie, gracias por estar con nosotros. Hoy te hemos traído a tener este tema acerca del sello de Dios, un tema muy debatido los últimos días, donde hay diversas opiniones acerca del tema. Muchos creen que ya los sellados están en el cielo, otros creen que el sello de Dios es el Espíritu Santo, otros creen que es el sábado, otros creen que es una combinación de muchas cosas, pero hoy vamos a descubrir realmente cuál es el sello de Dios, qué es el sello de Dios, quiénes tendrán el sello de Dios y todo eso y mucho más. Así que no se vaya, que apenas esto comienza. Así que, Eddie, bienvenido. Vamos a comenzar de una vez a responder alguna de esas inquietudes, de esas preguntas que tenemos por acá. Vamos a ver la primera pregunta que tenemos por acá. Vamos a ver, Arlenis tiene una pregunta por ahí. Sí, la primera pregunta para este tema es: ¿qué es el sello de Dios? Bien, eso es una interesante pregunta. Para esto vamos a usar la Biblia. Obviamente todos siempre vamos a usar la Biblia para responder las preguntas. El libro de Apocalipsis capítulo 7 hay unas respuestas claras a esta pregunta. Voy a leer verso número 2 y verso número 3 de este libro de Apocalipsis capítulo 7. El texto dice: Entonces vi otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido el poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos del Dios vivo. Ese mismo texto se repite en Apocalipsis capítulo 9, verso número 4, donde Apocalipsis capítulo 9, versículo 4 nos dice que se le haga daño a los que no tienen el sello del Dios vivo. Ahora, este enunciado de Apocalipsis es podríamos decir, la primera parte, o podríamos decir, en el Antiguo Testamento se repite lo mismo, donde Ezequiel capítulo 9 menciona allí acerca de sellar a los que gimen por causa de las abominaciones del pueblo de Dios. Así que en ambos textos, tanto en Ezequiel capítulo 9 como en Apocalipsis capítulo 7, se repite la misma esencia. Son sellados aquellos que son fieles a Dios o se constituyen siervos de Dios, y por consiguiente el sello simboliza entonces simplemente una marca distintiva del pueblo de Dios contra las consecuencias del pecado, contra los juicios de Dios que vendrían a continuación. Ok, pues podemos ver que el sello de Dios es una marca distintiva puesta entre el pueblo elegido de él. Bueno, mira, Eddie, se ha hablado mucho en los últimos años acerca de que iba a haber un sello en la frente. Exacto, sí, mucha gente dice que sí, que es un sello literal. En la mano. Ok, ¿este sello es literal o es simbólico? ¿Cómo es? La Biblia, cuando se habla de... vamos a lo esencial, ¿ok? El Evangelio de Jesucristo es un evangelio que tú lo sigues o lo crees por convicción, ¿ok? Yo acepto a Jesús como el Señor de mi vida y como mi Salvador, pero esa aceptación incluye yo convertir mi vida a la semejanza e imagen de Dios. Esa conversión inicia en el corazón de la persona. El libro de Apocalipsis, vuelvo a mencionar otra vez, capítulo 7, habla acerca de que los siervos del Dios vivo van a ser sellados en sus frentes. Eso indica de que si son sellados en sus frentes, la Biblia especifica muchas veces acerca de la conversión, pero la conversión significa más que todo es aceptación de Dios en el corazón.
Okay. El sello de Dios en ese contexto, Hebreos capítulo 10, verso 16, dice el texto, y escribiré mis leyes en sus corazones, dice el texto, haciendo alusión a Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33, donde allí también Dios hace el mismo enunciado, donde nos dice que va a poner nuestra ley en nuestros corazones y Él será para con nosotros como nuestro Dios. En ese contexto, entonces, vemos que la Biblia es enfática en decir que, primero, la conversión es del corazón. Hay una conversión interna y se refleja externamente. Okay. Segundo, refleja acerca de que el sello de Dios del libro de Apocalipsis es un sello que son puestos en las frentes. La pregunta es, ¿qué significa el sello en la frente? Vas a notar que Apocalipsis capítulo 13, verso 16, habla de otra marca que es contraria al sello, que es la marca de la bestia. Uh-huh. Allí dice que serán marcados en su frente y en su mano derecha. Uh-huh. En la Biblia, cuando habla de sellar en ese contexto, está hablando de que las personas que siguen a Dios lo hacen por convicción, creyendo. Por consiguiente, el sello de Dios es para aquellos que por convicción siguieron a Dios de una manera literal, de una manera que la gente pueda testificar. Por el contrario, las personas que siguen o que no siguen la imagen de Dios o que no tienen el sello de Dios, reciben entonces la marca en sus manos y en su frente. Eso significa que hay personas que se van a perder por convicción, porque entendieron que era lo mejor, o hay personas que se van a perder por conveniencia. En el cielo nadie habrá por conveniencia, todo el mundo estará allí por convicción. Por consiguiente, el sello de Dios no es un sello literal como tal que se va a ver, sino es un sello, es un simbolismo que más que todo van a ver los ángeles de Dios, van a verlo obviamente los demonios, pero es un símbolo que te identifica a ti como hijo y perteneciente al pueblo de Dios. Ok, ya, eso aclara, ¿verdad?, la imaginación de que mucha gente cree que el sello de Dios nos va a poner algo ahí como un ticket. ¿Sabes? Como los tickets que tienen la ropa de precio o un número, un código o un tatuaje, exactamente. Yo me lo imaginaba como un sello dorado, algo así, como una estrellita bien puesta. Pero podemos ver que según el estudio que tú has mostrado, no es algo que se vaya a ver, que una persona vaya a notar que tiene algo en la frente pegada, sino que es un simbolismo de que Dios nos acepta y nos ha sellado para esa convicción. Bien, entonces tenemos otra pregunta, Eddie. La otra pregunta es, ¿por qué Dios tiene un sello? Ese sello, ¿por qué? Exactamente, porque Dios podría identificar a cada quien sin tener la necesidad de ponerle un sello. O sea, sí. ¿Por qué Dios tiene un sello? Esa es la pregunta que muchos no hacemos. ¿Cuál es la necesidad de Dios de poner un sello sobre las personas? Uh-huh. Voy a responder esta pregunta en dos formas. Primero, la Biblia enfatiza que cuando a través de todos los tiempos Dios siempre ha tenido una señal. Uh-huh. Me explico. Génesis capítulo 2, verso 16, si no estoy equivocado, Dios le dijo a Adán y a Eva, todo puede comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. En esta ocasión, la señal viene siendo entonces el árbol del conocimiento. Ahora, el sello de Dios, ¿por qué Dios tiene un sello? Bueno, el sello significa tres cosas. Número uno, propiedad. Voy a leer el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 22. Aquí dice, quien también nos selló y puso en nuestro corazón la garantía de su espíritu. En otras palabras, el hecho de que Dios nos selle nos reclama como su propiedad. Okay. Número 2, el sello nos da identidad. Uh-huh. Eso simboliza que cuando nosotros somos llamados por Dios y Dios nos sella, pone en nosotros, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, verso número 4, el texto nos dice que Dios pondrá el nombre de Él en sus frentes, uh-huh, hablando de los salvados. Obviamente en ese contexto, entonces, vemos que Dios reclama como suyos aquellos que son salvos porque tienen su nombre estampado en sus frentes. Y número 3, el sello más que todo nos hace un recordatorio que tenemos una herencia en Cristo. Okay. Así que, de hecho, vas a notar que en la Biblia en muchas ocasiones habla acerca de
la herencia de los santos. Que venid bendito de mi Padre, entrar al reino de Dios preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Así que en muchas ocasiones hemos visto que Dios tiene algo preparado para los santos. Ahora bien, la razón de por qué Dios entonces sella, ya vimos que es por propiedad. Ahorita vamos a hacer un poquito más de énfasis en eso. Número 2, lo hace por identidad de su pueblo. Y número 3, entonces, lo hace como para darnos una herencia, para que tengamos en claro lo que es una herencia en Cristo Jesús. Ok. Entonces hay la pregunta más interesante de este día que yo podría... Y que la del medio, la que sí, interfiere. no, esta es la pregunta cumbre de este tema, porque los adventistas creen que el sábado es el sello de Dios, pero hay muchos que creen que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Hay otros que creen otras cosas. Y existe y ha existido y seguirá existiendo lo que es un debate acerca de eso. De que algunos creen que es el sábado, algunos creen que es el Espíritu Santo, algunos creen que el Espíritu Santo que es el agente sellador, otros creen que el sábado es el sello y que el Espíritu Santo es el agente sellador. La creencia adventista habla acerca de eso, también la creencia número 20. Entonces, hoy, la pregunta de hoy es, Eddie, ¿cuál es el sello de Dios? Antes de responder esa pregunta, quiero simplemente hacer un énfasis un poquito mayor, porque para responder la pregunta de cuál es el sello, entonces tendríamos que hacer un poco más de énfasis concerniente el porqué del sello. Exacto, hay que tomarse su tiempo en esta pregunta. Ahorita dijimos que Dios en el libro de Génesis había puesto un árbol del conocimiento del bien y del mal como una señal de obediencia. Vemos en Génesis capítulo 17 donde Dios allí hace un pacto con Abraham y entonces le dice a Abraham, yo quiero que ahora en adelante tú y tu descendencia se hagan la circuncisión cada 8 días, al octavo día de haber nacido. Así que la circuncisión se constituye una señal de justicia por fe. ¿Ok? Ahora, el libro de Éxodo capítulo 12, vemos que la última plaga que Dios le envía a los egipcios, le manda un asunto especial. Noten que en las primeras 9 plagas, Dios no le hace ningún tipo de pedido a los israelitas. Sin embargo, en la última plaga Dios le dice, tomen un cordero y tomen la sangre y colóquenla enfrente de sus puertas. Eso indica que cuando pase el ángel destructor, sus casas estarán salvadas de la destrucción de los primogénitos. En esta ocasión, entonces, la señal dada de la sangre era una señal de protección. Por eso es interesante entender que cuando Dios tiene la intención de sellar a su pueblo, lo hace, como dije ahorita, para identificar, dar herencia y al mismo tiempo reclamarlo como suyo, pero al mismo tiempo también Dios lo hace porque a través de los siglos Dios tiene un pueblo y ese pueblo tiene siempre una señal que le identifica con una relación especial con su Dios. De la misma forma con el pasado, aquellas personas lo tuvieron. Por ejemplo, vas a notar que el libro de Nehemías, capítulo 2, Nehemías, cuando le habla a su jefe, al rey Artajerjes, sobre darle permiso para ir a Jerusalén a reconstruir la ciudad, Jeremías hace un pedido especial y él le dice, si tú pudieras, por favor, darme carta para que esas cartas yo las lleve a diferentes lugares para que yo tenga permiso de pasar. Pero al mismo tiempo las cartas también estaban diciendo que podían dar los utensilios o los materiales que ellos necesitaban para hacer la reconstrucción de la ciudad. En esta palabra, Nehemías, al llevar las cartas, se estaba constituyendo un funcionario o que venía de parte del rey. La carta entonces simbolizaba simplemente un señal, sello, como quieran llamarlo, para que las personas que lo vieran entendieran que este hombre venía de parte del rey. Nosotros, como pueblo de Dios, Dios nos ha dado cartas.
significa que tú y yo, cuando salimos al mundo como parte realmente de Dios, estamos siendo representantes o venimos de parte del rey, no cualquier rey, el rey del universo. Amén. Eso simboliza también que cuando nosotros vamos a las naciones, Dios está diciendo, vayan, que yo estaré con ustedes. Otro ejemplo fácil, Esther capítulo 8, menciona allí que cuando se revertió el edicto contra los hijos de Dios, ¿recuerdan ayer aquel hombre malo que quería matar a los hijos de Israel y entonces vino Esther e intercedió? Sí. Y entonces cuando el rey revoca la carta, la orden, dice simplemente que en ese asunto él puso su anillo como un símbolo de sello. Símbolo de sello. Así que en ese contexto podemos mirar que Dios pone o usa el asunto del sello para darnos a entender de que cuando tú estás de parte de Él, Él coloca su autoridad sobre su pueblo para que su pueblo entonces marche sin temor ni temblor, entendiendo que Dios está con ellos. Okay. Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso número 17, él hace un enunciado bastante bonito cuando él dice, desde ahora en adelante nada me cause molestia porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En otras palabras, Pablo se identifica a él mismo como una persona que cree en Jesús y que se identifica con sus dolencias. Teniendo esto como base, entonces, podemos ir a la respuesta de cuál es el sello de Dios. Okay. A través de los tiempos, Dios siempre ha tenido un remanente y a ese remanente siempre ha tenido un mensaje que dar o una verdad presente para ese momento. Okay. Algunos ejemplos podemos mirar fácil. Cuando Moisés fue a Egipto de parte de Dios, ¿cuál era el remanente en ese momento? Moisés. ¿Cuál era la verdad presente de Moisés? Moisés iba diciendo al rey, dice Dios que deje ir a mi pueblo porque hasta aquí llegó la esclavitud. Sí. En ese momento, la verdad presente, ¿cuál era? Deja salir a mi pueblo porque Dios dio la orden. 2. En el libro de Jonás, aparece Jonás como siendo parte remanente de Dios. La pregunta es, ¿cuál era el mensaje o la verdad presente dada por Jonás en ese momento? Pues él fue a donde los ninivitas, le dijo, si no se arrepienten en 40 días, entonces ustedes van a ser exterminados. Otro ejemplo fácil, Juan el Bautista. Juan el Bautista constituía el remanente de su entonces. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? La verdad presente. Arrepiéntense porque el reino de los cielos ya se ha acercado. Ustedes van a notar que en diferentes partes Dios constituye un remanente y a este remanente le da una mensaje o verdad presente para ser predicado. Teniendo esto como base, quiero que puedas mirar el libro de Apocalipsis capítulo 13, porque en Apocalipsis capítulo 13 aparece, no vamos a entrar en detalles porque no es el tema, simplemente lo voy a usar como referencia. Aparece en el capítulo 13 dos poderes. 13:1 dice, y surgió del mar una bestia que tenía así, así, así. Y comienza a hacer la descripción. Dice que esta bestia recibió poder del dragón. Ya ustedes vieron que en Apocalipsis capítulo 12 que el dragón significa Satanás. Y luego entonces viene el versículo número 11 que dice que luego entonces surgió otra bestia que surge de la tierra. Cuando tú lees en contexto estos dos poderes, vas a notar que hay un poder político y un poder religioso que se unen, se unifican con un único fin. Ellos están tratando de que la adoración se vuelque hacia la primera bestia porque tiene la autoridad del dragón. Okay. ¿Cuál es entonces lo que hace Dios cuando hay una rebelión abierta de parte de las personas hacia él mismo? Entonces Dios levanta un remanente con una verdad presente para ser predicada. Sí. Esa verdad presente significa que la gente tiene que ser advertida de que algo malo o grande va a pasar y por tanto Dios levanta un pueblo para que ese pueblo entonces lleve un mensaje. Ahora,
Ya entendimos entonces que en Apocalipsis capítulo 13 vimos entonces que había un mensaje o unos poderes que se unifican para blasfemar contra el nombre de Dios. Y entonces Dios contra eso entonces levanta un pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Apocalipsis capítulo 14 menciona verso número 1 en adelante. Es el tema de los 144,000. Obviamente no lo vamos a tratar acá. Ya, los que quieren ver ese tema, busquen el podcast que ya fue tratado aquí. Así que no vamos a tratar ese tema acá. Pero Dios levanta un remanente para darle respuesta a las amenazas o a las blasfemias o a la rebelión que se levanta en el capítulo 13 de Apocalipsis. Sí. Ese remanente está en el capítulo 14. El 1 hasta el 5 describe el remanente. Okay. Lo describe, los 144,000, cómo son. Pero después que describe el remanente, a partir del verso número 6, entonces aparece el mensaje o la verdad presente que ese remanente tiene que dar para el tiempo que está viviendo. Verso número 6 del libro de Apocalipsis menciona y dice: entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para ser predicado a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un segundo ángel dijo entonces: ha caído a la gran Babilonia, la que has dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Un tercer ángel siguió diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano derecha, dice más, este también beberá el vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y allí, verso número 11, y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y su imagen, y los que adoran a la bestia y los que reciben la marca en su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Ese mensaje dado por Dios está dividido en tres partes. Mensaje de segundo y tercer ángel es algo que es como una crónica de una muerte anunciada. Me explico. El mensaje del segundo ángel dice: ha caído a Babilonia grande, aquella que ha dado a beber del vino de las naciones de sus fornicaciones. Está diciendo el segundo ángel que el poder que surgió en Apocalipsis capítulo 13, un poder blasfemo, este mensaje está diciendo: ese poder no va a prevalecer, va a caer. Eso significa que el mensaje que se dé del primer ángel es el mensaje que va a contrarrestar a todas las artimañas y las blasfemias que aparecen en Apocalipsis capítulo 13. Por consiguiente, el mensaje del segundo ángel es un mensaje que va diciendo: si tú estás de parte de Dios, te queremos decir que ya tú eres un ganador. Amén. El mensaje del tercer ángel son las consecuencias de tú irte de parte de la bestia y su imagen. Por eso entonces vamos a tomar un poquito de tiempo en analizar el mensaje del primer ángel, porque ese mensaje es importante saberlo, porque ya entendemos que el segundo y el tercer son mensajes que van entonces dependiendo de este mensaje. Del primero, exacto. Estoy haciendo esta introducción un poco larga, pero necesito que puedan entenderla, porque al final entonces ustedes van a saber exactamente, según la definición, cuál es el sello de Dios. Okay. El texto dice, ese mensaje de primera se divide en tres partes. 2 órdenes de parte de Dios, una razón de esas órdenes, y tercero, una amonestación concerniente a la orden que ya fue dada. El texto dice: teman a Dios y denle gloria. Hay 2 órdenes. Temer y dar gloria. En la Biblia
vas a encontrar que aparece la palabra temor y la asocia con algo interesante. Eclesiastés capítulo 12, versículo número 13, dice allí, y este es el todo del hombre, teman a Dios y guarden sus mandamientos. Ujú. Estoy parafraseando el texto. Este es el todo del hombre, temer a Dios. Voy a leer el texto. Dice, el fin de todo discurso es este, tema a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Así que es simplemente dice allí, Ujú. el fin de todo lo que he dicho, dice Salomón, es este. Tema a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Ujú. En ese contexto, Salomón asocia el temor con los mandamientos. Pero alguien puede decir, bueno, sí, pero ¿qué tiene eso que ver con el sello de Dios? Tiene mucho que ver. Primero, el mensaje del primer ángel dice temer a Dios. Y Salomón está asociando el temer a Dios con guardar sus mandamientos. Pero, ¿cómo nosotros sabemos eso que exactamente habla de los mandamientos de Dios? Es bien fácil. Apocalipsis capítulo 20, versículo 16 en adelante, vas a mirar allí que aparece una declaración interesante. Y es que cuando después de Dios dar los 10 mandamientos a los hijos de Israel, Ujú. verso 16 en adelante dice el texto, y los israelitas temieron por causa de las trompetas, el sonido y todo lo que estaba allí en esa montaña. Y dijeron a Moisés, Moisés, habla tú con Dios y no que Dios hable con nosotros para que no muramos. Verso número 20, voy a permitirme leerlo porque ese verso es clave para comprender lo que estamos diciendo en este día. Verso número 20 dice, Moisés, después que ellos se quejaron, Moisés, mira, habla tú con Dios y no sé qué. Moisés entonces dijo, Moisés respondió al pueblo, no teman, Ujú. porque Dios vino para probaros y para que su temor esté en su presencia, para que no pequen. En el contexto, allí está mezclado el temor a Dios con no pecar o con mantenernos en santidad, pero dentro del contexto de qué cosa? De los 10 mandamientos. Así que, resumiendo, la primera parte que nos manda es a temer a Dios. Pero el temor no es un temor de tener miedo de yo no hacer las cosas para que no, sino más bien es un temor reverente y que me invita a no pecar, a vivir en santidad. Ujú. Segundo, dice el texto, y denle gloria. Isaías capítulo 42, verso número 8 dice, y Jehová dijo, este es mi nombre y no daré mi gloria a nadie, dice Dios. Dios no comparte su gloria con nadie basado en ese texto. Pero si Isaías 42 dice que Dios no comparte su gloria con nadie, hay un problemita que tenemos acá. Ujú. Y es que el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso número 6, dice el texto, y abrió su boca, hablando de la primera bestia, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su santuario y los que moran en el cielo. En otras palabras, ese poder abiertamente está blasfemando contra Dios y contra todo su ejército. El segundo mensaje de darle gloria significa entonces que Dios envía a un pueblo para que ese pueblo pueda revertir las blasfemias de ese poder contra Dios y contra su santuario. Ujú. Ese pueblo es el remanente de Dios con un mensaje de no solamente de temer, de volverse a Dios a través de sus mandamientos, sino también ahora que es un mensaje de que ahora yo estoy aceptando a Dios Ujú. como el Señor de mi vida y no importa cuántas cosas vengan, sino que yo voy a mantener mis vistas puestas en Él y fiel a sus mandatos porque Él así lo ha
me lo ha permitido y que estará con nosotros, que estará conmigo siempre. Ahora, teniendo esto como base, el texto dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero, ¿cuál juicio? Solamente voy a entrar y salir rápido. El libro de Santiago, capítulo 1, verso número 25, dice el mensaje allí sobre qué seremos juzgados. Dice el texto allí, más el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En ese contexto, Santiago entonces habla acerca de que hay una ley de la libertad. ¿Pero cuál es esa ley de la libertad? Él mismo responde, el verso 28 del capítulo, el verso número 11 y 12 del capítulo 2, dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te ha hecho transgresor de la ley. Así hablen, así hagan como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Simplemente aquí está diciendo que por lo que seremos juzgados será por la ley de la libertad. La misma ley que ya me mencionó el versículo número 1 de temer, que me manda los 10 mandamientos. Teniendo esto como base entonces, vemos que hay un mensaje que te manda a temer a Dios, pero el temor a Dios significa es no entrar en pecado, mantenerse en santidad, como dice Éxodo 20, sí. Segundo, la adoración, perdón, darle gloria significa entonces que es un mensaje para contrarrestar las blasfemias que viene la primera y segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y tercero, es porque nosotros seremos entonces, la hora de su juicio ha llegado, por ese juicio entonces se va a basar en la ley de la libertad, que ya dijimos que son los 10 mandamientos. Ok. Ahora, el enunciado final, y esto sí es importante, dice, adorad a aquel que hizo cielo, tierra, el mar, y las fuentes de las aguas. Sí. Solo ese versículo, ¿a dónde ustedes piensan que lo está enviando este versículo? Esta parte del versículo de adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente, ¿dónde lo está enviando? Piensen rápido un versículo en el Antiguo Testamento. El Dios de la creación. Adorar al Dios de la creación. Génesis capítulo 1, verso número 1, texto dice, en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. En ese contexto, noten, Génesis 1:1 no está hablando de adoración, habla de creación. Pero a partir del verso número 1, comienza a hablar, del verso número 2, perdón, comienza a hablar de la creación de Dios. Sí. Y Dios creó esto, fue el primer, segundo día, y ahí comienza a decir una serie de detalles. Y fue la tarde de la mañana, el primer día, segundo, tercero, cuarto, cinco, sexto. Cuando llega el sexto día, Dios crea al hombre y al final dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Pero Génesis 2, 1 al 3, hace un enunciado interesante. Dijo, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que constituye esta. Y Dios descansó. Perdón, y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en esto reposó de la obra que había hecho de la creación. Sí. Génesis 2, 1 al 3 pone algo que no estaba en Génesis 1, 1. Pone algo que se llama adoración. Y tú puedes decir, ¿dónde está la palabra adoración en ese contexto? Está en la palabra cuando dice que Dios santificó y Dios bendijo. Cuando tú adoras a Dios, ¿qué tú eres? Te estás santificando y estás siendo bendito por Dios. Amén. Sí. En ese contexto, entonces, Dios saca un momento para que el hombre pueda entonces entrar en una completa adoración hacia Él. Ahora, cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 14, versos números 6 y 7, dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Pero ya estás notando que a partir del verso 1 te está haciendo una énfasis sobre los mandamientos de Dios.
Eso significa que los 10 mandamientos de Dios tiene que haber un mandamiento que haga énfasis en las dos cosas, en la creación y en la adoración. Perdón. Tiene que haber un mandamiento que te recuerde la creación, Dios como creador, Y la adoración. y la adoración. La pregunta del millón aquí se cae. ¿Cuál es el mandamiento que te recuerda la creación de Dios? El sábado es el cuarto mandamiento. Vamos a leerlo. Ujú. Éxodo capítulo 20, verso 8 en adelante. El texto dice, acuérdate, ¿por qué acuérdate? Porque ya fue dado en el Génesis el día que ya Dios había instituido. Ujú. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sí. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es el día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí viene entonces el texto. Porque en 6 días, Génesis capítulo 1, Ujú. porque en 6 días hizo el Señor la tierra, el mar y todo lo que contiene, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el séptimo día y lo santificó. Ustedes van a notar que la expresión de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, adora a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, es la misma expresión que se repite casi completa en Génesis, en ese capítulo 20. Porque aquí dice, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene. Es la misma expresión que aparece en Apocalipsis capítulo 14. No así aparece en Génesis 1:1, que solamente dice que Dios creó el cielo y la tierra, y después entonces da detalles de la creación. Éxodo 28, Éxodo 20:10 y Apocalipsis 14:7 repiten la misma frase, dando a entender entonces que el énfasis en ambos contextos de la Biblia Ujú. es hablando del mismo tema. Adoración al Dios creador de la forma como Él la pidió. Ok. Sí, que se cae de la mata de decir, ¿cuál es el sello de Dios? El sello de Dios es la marca o lo que Dios ha puesto, la verdad presente para ser enseñada en los últimos tiempos. Ok. ¿Cuál es esa verdad presente? Acerca de que los 10 mandamientos están vigentes y que hay un día Ujú. que Dios instituyó desde la creación con la finalidad de que el hombre no se olvidase de quién es el creador y que rindiera culto de oración al Dios de la creación. Amén. Ok, entonces, una confusión, Eddie, aquí. Para que la gente entienda más claro, tú sabes. El sello de Dios, entonces, ¿es el sábado, entonces? ¿Podríamos decir? Hay varios versículos y los versículos que voy a usar, muchos pudieron debatir o decirle, bueno, esos versículos son bien usados y no hablan claro sobre el asunto, pero Ujú. vamos a leerlo en el contexto de lo que ya hemos dicho para que entonces tenga otro tipo de luz. Ezequiel 20:12 es un texto que ya muchos conocen. Ezequiel 20:12. Esto dice, les di también mis sábados para que fuese una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Amén. Las personas que tienen Biblia con concordancia, yo les invito a que busquen la referencia de este versículo y los va a mandar a Éxodo 28 al 11 de este versículo. El otro es, ya lo conocemos, 20:20 del mismo capítulo de Ezequiel. El texto dice, santifiquen mis sábados para que sean una señal entre mí y nosotros, para que sepan que yo, el Señor, soy nuestro Dios. Igualmente, otra vez, en mi Biblia aparece que hace una referencia a Éxodo 28 al 11. Ok.
Dios, de la misma manera, como Dios puso una señal de obediencia entre Adán y Eva, que fue el árbol de la vida, de la misma forma en que Dios puso una señal de justificación por la fe, que era la circuncisión con Abraham, de la misma forma en que Dios puso a los israelitas poner una señal, una marca en el portal de la puerta para que no pudieran ser destruidos. Dios pone una señal de obediencia para aquellos que han de representarlo en la última etapa de la historia de la humanidad. ¿Cuál es la señal de obediencia? El día que Él pone y no el día que el hombre quiere poner. Exacto, el día de su adoración. Ahora, la pregunta es, bueno, es que yo adoro a Dios en el día en que yo puedo adorarle, dicen algunos, o Dios no tiene día para adorarle. Sí, que todos los días. Es simple la respuesta. Sí. Voy a mencionar otra vez Apocalipsis capítulo 14 porque aquí está el meollo del asunto. Allí el texto nos está diciendo que primero es temer a Dios y darle gloria y después adorarle. Oiga la secuencia. Temer a Dios y darle gloria y después adorarle. Ya hemos explicado que temer a Dios simplemente significa santificarnos, y santificarnos es no pecar y seguir los mandamientos de Dios. Eso significa que yo no adoro para ser obediente, sino que yo estoy adorando porque ya soy obediente. O sea, la adoración es la respuesta a mi obediencia, no la causa. Hay mucha gente que entiende que van a adorar para convertirse en oidores o en obedientes a la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia ofrece lo contrario. Yo voy, obedezco a Dios y entonces luego le adoro. Por ejemplo, fácil. Génesis capítulo 4. Todo el mundo sabe la historia de Caín y Abel. La pregunta aquí, ¿eran dos adoradores? Sí, uno a su manera y el otro a la otra. Pero eran dos adoradores. Ajá, claro. Sí. Eran adoradores. Sí. Fueron a rendir culto a Dios. Sí. Sin embargo, el texto dice que uno de ellos fue aceptado la ofrenda y el otro fue rechazado. Rechazado, exacto. Sí, porque uno quiso adorar no como Dios quiere, sino como Él quería. Correcto. Y otro fue a adorar con lo que Dios le pidió. Como Dios pide que adoremos. Eso es correcto. En otras palabras, vieron que uno de los dos fue a adorar sin obedecer. Mientras que el otro fue a adorar porque obedecía. Porque obedecía. En los últimos tiempos, habrán dos grupos. Los que adoren a Dios porque ya han obedecido sus mandatos y aquellos que adoran a Dios buscando quizás obedecer sus mandatos. Unos serán Caín, otros serán los Abeles. Así que van a notar que Apocalipsis capítulo 14, menciona y hace énfasis en que la adoración es una respuesta a una relación con Dios. Amén. Ahora, el sábado, como ya vimos acá, fue la señal que Dios puso para los hijos de Dios de los últimos tiempos. Por consiguiente, el nosotros guardar los mandamientos, proclamar su verdad, andar en sus principios y santificarnos en el Espíritu Santo, eso incluye el mandamiento del sábado, es parte de la obediencia a Dios y como consecuencia entonces me constituye un adorador a Dios como Dios quiere. Eddie, una pregunta. Entonces, ¿por qué hay tanta confusión entre el sábado y el Espíritu Santo en cuanto al sello de Dios? Porque si la Biblia habla claro, o sea, ¿por qué hay tanta confusión? O sea, la confusión viene porque hay algunos textos dados por el apóstol Pablo, especialmente en Efesios capítulo 1, verso 3, Efesios 4:30, que te habla acerca del sellamiento del Espíritu Santo. Voy a leer su texto, me voy a permitir leerlo porque la gente tiene que saber de qué estamos hablando. Efesios 1:13, el texto, voy a buscarlo acá.
Y cuando ustedes vean el texto, van a darse cuenta de qué exactamente está hablando el texto. Porque todo lo que hemos dicho como base hasta ahora, ustedes tienen que hacer la unificación y verán que no tiene que ver una cosa con la otra. Efesios 1:13 dice el texto: nosotros también fuimos incluidos en Cristo cuando oíste la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo prometido. Hay algunos que atribuyen y dicen que el sello de Dios es el Espíritu Santo, basado en este texto y el otro que voy a leer. Sí. Pero el texto a simple vista no dice que el sello, me explico de esta manera. Voy a leer otra vez. Ustedes también fueron sellados, incluidos en Cristo cuando oíste las palabras de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo prometido. Okay. En ese contexto no dice Sí. que el Espíritu Santo es el sello, sino que cosa es el sellador. El Sí. agente sellador. Sí. En ese dice contexto. que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Correcto. No dice en ninguna parte que el Espíritu Santo es el sello. Recibimos el sello, que es el Espíritu Santo, no dice así. No dice. Efesios 4:30 es el otro texto que se usa mucho para hablar sobre esto. Dice aquí: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Otra vez, lo mismo, fuimos sellados para el día de la redención. En otras palabras, es el Espíritu Santo que nos sella, pero en ese contexto, ¿qué significa sellar? Ya vimos al principio de la exposición que el sellar significa identificar, ¿recuerdan esa expresión? Dar herencia. Así que nosotros vimos desde el principio que más que el agente del Espíritu, la persona del Espíritu Santo, lo que nos hace es que nos reclama como suyos. Propiedad de Dios, identificados con Dios, y herencia con los santos con Dios. No olvidemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, por consiguiente, también nos reclama como suyos. O sea, finalmente, Juan capítulo 14, verso 16 y Juan 16:8, hay dos textos que son bastante conocidos, así que lo voy a pasar rápidamente. Juan 14 es la promesa que hace Jesús a sus discípulos de que vendría el Espíritu Santo. Yo me voy, pero voy a enviar el Consolador, el cual estará con ustedes. Y allí comienza a describir las cosas que hará el Espíritu Santo. Sin embargo, verso número 8 del capítulo 16 dice: y este vendrá y lo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Eso significa que la persona del Espíritu Santo es la persona que entra en mi corazón, entra en mi vida y me comienza a convencer de que estoy mal, de que necesito una conversión de mi vida. Eso es la obra santificadora del Espíritu Santo. A eso se refiere entonces cuando el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros poder salir de la vida del pecado. No dice que Él mismo es el sello, porque no puede ser el sello si nos está ayudando a nosotros a convencernos del pecado. Exacto. El sello de por sí ejerce autoridad, pero quien tiene autoridad es el dueño del sello. Sí. En otras palabras, el Espíritu Santo es el sellador. Exacto, sí. Es quien nos ayuda a nosotros a poder vencer las artimañas del diablo en cualquier circunstancia. Para obtener ese sello. Entonces, la siguiente pregunta, Lenny tiene otra luego de esta, pero aparte de mí, ¿cuáles más van a recibir el sello de Dios? Ya ahorita lo vimos en Apocalipsis capítulo 7. Estoy sí, pero mira cómo dice la parte de mí. O sea. Hay dos textos que ya leímos, pero voy otra vez a volverlo a leer de nuevo porque tiene que ver con la respuesta que vamos a dar. La primera es Apocalipsis capítulo 7, verso número 3. Dice otra vez: y no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a quienes. A los siervos del Dios Altísimo. A los siervos del Dios.
Ya vimos después entonces también en 9 que aparece la misma expresión. Apocalipsis capítulo 20, versículo número 4, dice acá: y vi tronos y en ellos se sentaron los que recibieron la autoridad para juzgar. Yo quiero estar ahí. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca en su frente y de su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo a 1000 años. Hay un contexto aquí que nos habla acerca de que los redimidos en los últimos días van a recibir, perdón, estoy mal. Aquí está, 22.4, estaba 24, es 22.4. Dice: verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, hablando del Dios Altísimo. ¿Quiénes recibirán los sellos? Habla de dos personas, de una clase de personas: los siervos del Dios Altísimo. Aquellos que se mantuvieron de pie en medio de las tribulaciones y de los embates de los últimos días. Estos serán sellados, y dice la Biblia aquí, según Apocalipsis 22.4, que Dios mismo pondrá sus nombres en sus frentes. No que va a decir nombre de Dios acá, sino que el carácter de Dios quedará impreso en sus frentes. De paso, esa descripción la va a encontrar en el libro de Apocalipsis capítulo 14, capítulo 7, cuando habla acerca de los redimidos, 144,000. Dice que estos son vírgenes que no se contaminaron con mujeres, que eran vírgenes y que siguieron al Cordero por donde quiera que iban. Habla acerca de varias descripciones. Eso significa simplemente que estas personas, este grupo de redimidos, se identificaron con Cristo. Filipenses capítulo 2, verso número 5, nos habla acerca un poco sobre esto. Dice allí el libro: haya pues en nosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Y Jesucristo, basado en eso, tiempo antes había dicho: separado de mí, nada entonces pueden hacer. Podéis hacer. Resumiendo, aquel grupo que se identificó con Cristo, que tuvo el mismo sentir con Cristo, que dijo como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino ahora vivo Cristo en mí. Amén. Así que ese grupo que en los últimos días quedó en pie para hacerle frente a las artimañas de las blasfemias de los poderes políticos religiosos, y este grupo se mantiene en pie para decir: yo estoy de parte de Dios aunque se desplomen los cielos. Entonces este grupo, Dios los reclama como suyo y les dice: venid, bendito de mi Padre, vengan a gozar del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Amén. Bueno, amigos, pórtense bien. Aférrense a Dios para que reciban el sello junto a nosotros. Nosotros estamos en eso. Bueno, tenemos la última pregunta y es: ¿ya están sellados los hijos de Dios? Apocalipsis capítulo 13. Te vas a notar que yo voy a usar mucho esas citas porque es el contexto, como dije al principio. Hay una verdad presente que tiene que ser predicada y enseñada. Esa verdad presente tiene que vivirse los redimidos de los últimos tiempos. Y esa verdad se concentra en Apocalipsis capítulo 14, pero es una respuesta a lo que ya vimos en el capítulo 13. Por consiguiente, los hijos de Dios estamos siendo... Ahora es el tiempo de nosotros prepararnos. Ahora es el tiempo de nosotros hacerle frente a los embates del enemigo. Hay una coalición que se une para que de una forma u otra el enemigo traiga sus agendas y la ponga en ejecución. ¿Okay? Nosotros estamos acá para levantar el nombre de Dios en alto y decir: aquí hay un pueblo que todavía está de parte de Dios y no de parte de la bestia. Así que en este momento, obviamente, sí, claro, el Espíritu Santo nos reclama como suyo porque estamos de parte de Dios. Pero el estar de parte de Dios significa que estamos llevando una verdad presente a predicar a las personas hoy en día. Así que yo lo insto a las personas que nos están mirando: todavía Dios tiene su sello disponible para ti. Amén. Todavía Dios te hace la invitación a ser parte del remanente que levanta su nombre y que dice en alto: todavía Dios tiene sus mandamientos vigentes
todavía la palabra de Dios no ha cesado, sino que su palabra permanece para siempre. Aún tú puedes ser parte de los sellados, la invitación está abierta y Dios quiere que hoy tú tomes la decisión de que estés de parte de Dios y no de parte de los perdidos. Ese texto de Apocalipsis capítulo 22, verso 4, grábatelo en tu mente, porque Dios quiere poner su nombre en tu frente, es decir, en tu cabeza, es decir, en tu corazón. Dios quiere poner su marca distintiva en ti y reclamarte como suyo en el día de la expiación. Hoy puede ser ese día que Dios puede comenzar a obrar en tu vida. Dale el chance a Dios de que Dios venga a tu corazón, a tu vida, y entonces verás grandes maravillas que pasen en tu corazón. Recuerda, todavía hay tiempo de ser sellado y tú puedes ser el próximo que Dios quiere poner en su lista. Amén. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Recuerden seguir nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @aquí está la respuesta oficial. También estamos en TikTok como @aquí está la respuesta. Síganos, escriban, manden sus opiniones, temas que ustedes quieren que tratemos. También les damos las gracias a Eddie por estar con nosotros el día de hoy. Un tema muy interesante, un tema muy debatido, que sabemos que se va a seguir debatiendo, que quizás puedan pedir una segunda parte, también la hacemos, porque la idea de nosotros es clarificar lo que dice la palabra de Dios, explicar para aquellos que no entienden, darles una respuesta clara y contundente. Así que muchas gracias, Dios le bendiga y hasta la próxima. Hasta la